La Fiscalía General de México abrió varias investigaciones contra el expresidente Enrique Peña Nieto, semanas después de que la agencia que controla el lavado de dinero de ese país acusara al exmandatario de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Peña Nieto es investigado por delitos electorales, lavado de dinero y también enriquecimiento ilícito. Si el exmandatario, mejor dicho, es llevado a juicio, se trataría entonces de un proceso histórico en ese país, ya que muchos exmandatarios han sido acusados de corrupción, pero ninguno de ellos ha sido juzgado. Saludamos entonces a nuestro primer invitado del día. Él es Gerardo Rodríguez, el director de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros en Directo América de Francia 24. Buena mañana de miércoles. Las implicaciones entonces que tiene esta investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto y también, digamos, el precedente que sienta esto en el país. Gracias. Recordar que en México han existido los llamados pactos de impunidad. El presidente saliente es protegido por el presidente que entra, no importando el color político de ellos, ¿no? Entonces, sí es un antecedente muy importante que López Obrador lleve una investigación contra su antecesor a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que como sabemos lleva los delitos, las investigaciones por probable lavado de dinero o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero estas acciones van sobre todo a investigar cuando el presidente Peña Nieto era gobernador del Estado de México, la entidad más grande y con más recursos de todo el país. Ahí se le acusa de haber desviado millones de dólares para construcción de una carretera con la empresa española OHL, que al parecer trasladó millones de dólares a cuentas en España y sobre todo en Andorra, que fueron terciadas por su abogado, Juan Collado, y eso explicaría la fortuna que tiene Peña Nieto con la que vive en España, en Europa y en Estados Unidos. Digamos que además de estos señalamientos, ¿cuáles son otros de lo que se le acusa al exmandatario? Además, recordemos, Gerardo, que esto que está ocurriendo ahora fue, digamos, una de las campañas, una de las banderas que decía el presidente López Obrador en su campaña presidencial antes de llegar a la presidencia, que decía que iba a llevar entonces a la justicia a todos los presidentes, a los expresidentes, mejor dicho, que han sido corruptos en México. Hay otros casos de corrupción que están siendo investigados y que han llevado ya a la cárcel, inclusive a la ministra de Bienestar Social del país, a Rosario Robles, también por haber desviado recursos para el partido en ese entonces en el poder de Peña Nieto, el PRI. Hay otra investigación también en curso sobre desvíos hacia una empresa de la familia de Peña Nieto que recibió contratos millonarios, ahora sí, durante su gobierno como presidente de la República. Entonces, son varias las líneas de investigación que puede llevar a cabo la Fiscalía General de la República, que ya es un órgano autónomo del Estado mexicano. Sin embargo, ante todo esto, Gerardo, el expresidente Peña Nieto sigue insistiendo en su inocencia, que pues él tuvo todo ese dinero y el dinero que tiene ha sido pues todo legal, no hizo ningún lavado de dinero, pero realmente qué tan implicado estaría el expresidente Peña Nieto en todas estas investigaciones de lavado de activos, pues desvío de los recursos públicos del Estado y cómo podría salir entonces el expresidente Peña Nieto de todo esto. El presidente Peña Nieto, durante toda su trayectoria, ha sido político. Entonces, no se entiende cómo ha amasado esa fortuna para tener casas de lujo en España, vivir sin sueldo presidencial, porque tenemos que recordar que el presidente López Obrador les quitó la pensión a todos los expresidentes. Hay otro caso también en el que puede estar involucrado el presidente Peña Nieto y es el caso Odebrecht. México es el último país de la región en avanzar en estas investigaciones. Hoy también se encuentra en la cárcel el exdirector de la empresa paraestatal de petróleos mexicanos, Pemex, y que también ha involucrado en algunas declaraciones, testimonios ante la Fiscalía General de la República,
la probable participación o instrucción de parte del presidente Enrique Peña Nieto en este gran caso de corrupción de esta empresa brasileña en toda América Latina. La Fiscalía General de México anunció que antes de hacerse públicas, ¿no?, todas estas investigaciones, ellos ya tenían 2 años investigando todo este entramado de corrupción que salpica al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuándo, digamos, que se pudiera procesar y anunciar una acusación formal contra el exmandatario? Pues mira, la información y las investigaciones iniciaron desde al menos hace 3 años, cuando Santiago Nieto era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El problema es que había muy mala relación entre la Fiscalía General de la República, entre el fiscal Gertz Manero, que también es acusado por casos de corrupción y de nepotismo dentro de su administración. Entonces, creo que ya tienen información muy sólida, corroborada con las redes de tráfico de influencias, de lavado de dinero en México y en el extranjero. Gerardo Peña Nieto pudiera regresar a México, digamos, para enfrentar a la justicia en un momento dado. Yo veo muy difícil que el presidente Peña Nieto regrese a México por esta situación. El estar al menos en España podría retardar un poco en caso de que haya una orden de extradición hacia nuestro país. Actualmente también podría irse a esconder a Israel, por ejemplo, un país en el que ha habido impunidad en caso de algunos exfuncionarios vinculados con espionaje y también lavado de dinero. Así es que no creo que el presidente Peña Nieto tenga interés de regresar a un país que lo está persiguiendo, que al menos lo está investigando. Digamos, si esto no sucede, entonces Peña Nieto no podría pagar las consecuencias de pues este todo entramado de corrupción que lo salpica. Pues mira, los mexicanos estamos esperando que eso suceda. Creo que el gran voto de confianza hace 3 años hacia el candidato López Obrador era por su promesa de limpiar al país de la corrupción. Y el país no puede transitar a gobiernos transparentes, no corruptos, si no hay un castigo ejemplar que castigue este pacto de impunidad entre presidencias de la cual te había platicado al inicio.